soy el profesor Giancarlos y hoy vamos a hablar sobre Mesopotamia. Sí, sobre Mesopotamia, pero para hablar antes de Mesopotamia debemos saber un poco de lo que hicimos en la clase pasada, sobre las sociedades esclavistas. ¿Cómo surgieron las sociedades esclavistas? Hay que recordar que las sociedades esclavistas surgen con el objetivo de dominar a las otras personas, con el poder de dominar a aquellas personas, digamos, que habían perdido en la guerra, que están, desvalidas y que no tienen, digamos, ningún recurso para poder, digamos, mantenerse. Entonces, estas sociedades que, digamos, que gobiernan o que se apoderan de estos territorios van a ser de esas personas sus esclavos, ¿ya? Van a ser sus esclavos. Entonces, va a dar así una relación entre amo y esclavo, ¿ya? Donde el esclavo, en vez de preferir morir, prefiere ser el esclavo de otra persona. Y el amo, digamos, va a satisfacer sus necesidades o va a satisfacer sus intereses políticos con el esclavo. Porque para satisfacer una necesidad política necesita de otras personas que son subordinadas para elaborar lo que él desea, lo que él quiere. ¿Ya, chicos? Entonces, teniendo ese contexto ahí, donde surge esta sociedad esclavista, donde está dando, digamos, las ansias de poder, las ansias de más territorios, ahí va a surgir Mesopotamia, ¿ya? Ahora, pero hay que ponernos un poco en qué territorio va a surgir todo ello. Para ello está este mapa, ¿ya? Para ello está un poquito este mapa, que va a graficar dónde nos encontramos, ¿ya? ¿Dónde nos encontramos? Pero para eso hay que recordar, ¿dónde se inició la revolución neolítica? La revolución neolítica, ¿dónde se inició? Muy bien, se inició en el Medio Oriente. La revolución neolítica se dio en el Medio Oriente. Mira, la luna fértil, ¿no? La luna fértil, ¿te acuerdas, no? La luna fértil, acá. En esta luna fértil se inicia la revolución neolítica. Por lo tanto, van a surgir las primeras ciudades. Y después de las primeras ciudades van a surgir las ciudades-estado. Y de ahí van a ser, digamos, los primeros imperios. Acá, en esta parte de acá donde nació la revolución neolítica, surge Mesopotamia. Especialmente, ¿dónde, profesor? Especialmente, digamos, al sur oeste del Medio Oriente. Al sur oeste del Medio Oriente. ¿Ya? Al sur oeste del Medio Oriente surge la sociedad Mesopotamia. Y la sociedad Mesopotamia tenía una característica muy particular. ¿Por qué, profesor? ¿Qué característica particular tenía la sociedad de Mesopotamia? Esta sociedad de Mesopotamia estaba ubicada entre dos ríos, ¿ya? Dos ríos, digamos, que alimentaban toda la sociedad, que favorecía la gran agricultura que ellos realizaban. ¿Cómo se llamaban esos ríos que alimentaban a toda la sociedad de Mesopotamia? Éufrates y Tigris, ¿ya? Éufrates y Tigris. Es por eso que le llamaron la sociedad entre ríos, ¿ya? Es por eso que la llamaron la sociedad entre ríos. ¿Por qué lo llamaron la sociedad entre ríos, profesor? Porque en su territorio abarcaban dos ríos muy importantes: Éufrates y Tigris. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, hasta acá, ¿qué tenemos, profesor? La sociedad de Mesopotamia, una sociedad esclavista que surge al sur del Medio Oriente, tiene como principales dos ríos, Éufrates y Tigris, y actualmente se encuentra en el país ¿de dónde? De Irak. Actualmente se encuentra en el país de Irak, ¿ya? ¿Qué más me puedes decir sobre Mesopotamia, profesor? Que podemos, digamos, explicar. Mira, su economía y sociedad. Ya sabemos, modo de producción esclavista. La modo de producción esclavista se desarrolla, digamos, inicialmente en Mesopotamia. Un desarrollo esclavista, digamos, en base a conquista de nuevas tierras y al apoderarse de esas tierras, las personas que vivían en esas tierras apoderadas se le da el papel de esclavo. Se le da el papel de esclavos. Acá juegan mucho, digamos, las ideas religiosas, ¿ya? Mira, en un principio, cuando se conquistaban los territorios, lo primero que se hacía era matar a toda la gente, ¿ya? Matar a toda la gente. Pero en un momento dado se preguntaron, pero en vez de matar a toda esa gente, ¿por qué no lo convertimos en nuestros esclavos? ¿Por qué no los convertimos, digamos, en nuestros trabajadores? Y entonces nació la idea de la esclavitud, del apoderarse de la fuerza de trabajo de otra persona, pero de manera gratuita,
sin pagarle ni un bienestar, porque eran los derrotados, eran los frágiles que se debía someter. Si un estado quería crecer, debía someter de todas maneras a otro estado. Por lo tanto, si yo someto a otro estado, las personas que viven en ese estado van a ser mis futuros esclavos. Mis futuros esclavos. ¿Y por qué dice que jugaba un contexto religioso, profesor? ¿Por qué? Porque se jugaba mucho con la religión. Se establecía y les convencían a los esclavos diciendo: oye, nosotros te ganamos la guerra porque nuestros dioses es mucho más poderoso que tu Dios. Que nuestros dioses nos bendijo con nuestra fuerza al haberte ganado. Por lo tanto, los dioses dicen que tú tienes que ser el esclavo. Los dioses mencionan que tú tienes que favorecerme a mí, que tienes que obedecerme a mí. Y eso se quedó plasmado en la mente de muchos esclavos y también se sintieron y hasta, tenían las características o se ponían en el papel de ello, de ser un esclavo. Sí, yo soy un esclavo porque así lo decidió Dios, así lo decidieron los dioses, que yo tengo que ser un esclavo. Entonces, se jugaba mucho el papel religioso acá. Como lo mencioné en la clase pasada, la religión va a jugar un papel muy importante para el dominio de las más personas, ¿ya? Imponer mi religión ante otros pueblos y que esa religión me favorezca a mí y a mis intereses de poder, estaba, ligado a los intereses políticos expansionistas, ¿ya? A ver, hasta acá. Entonces, modo de producción esclavista. Modo de producción esclavista. Profesor, los esclavos, ¿cómo comienzan a subsumirse su papel de esclavo? Porque ellos le van a brindar unos ciertos roles, unas ciertas características, y sus hijos de esos esclavos y la generación que viene más adelante van a seguir siendo esclavos, ¿ya? Por eso ya se van a generar un papel, un rol principal como esclavos, ¿ya? Ahora, sociedad agrícola. Como he dicho, tenían 2 ríos. Mesopotamia tenía 2 ríos. Como tenía 2 ríos, tenían que favorecerse de esos ríos. Entonces, su agricultura se ha desarrollado a más no poder. Profesor, ¿de quién estaba en manos la agricultura? O sea, ¿a quién pertenecían las vastas tierras de Mesopotamia? Las vastas tierras de Mesopotamia pertenecían a la élite, ¿ya? A la gente de poder, a las personas que gobernaban Mesopotamia. Y como yo dije, que estaban ligados, supuestamente a un dios, ¿no? Eran hijos de un supuesto dios y esos dioses, le tenían guardado, el gobierno de las tierras de Mesopotamia. Entonces, la sociedad agrícola de Mesopotamia, toda esa sociedad agrícola o todos los terrenos de Mesopotamia le pertenecían a una élite, ¿ya? A una élite de poder. ¿Ya, chicos? Entonces, sociedad agrícola porque se abastecía de la agricultura, ¿ya? Una de sus principales fuentes económicas era la agricultura. Y el comercio internacional. Como tú sabes, va a surgir algo llamado el excedente. Ya sabemos qué era el excedente. Ya lo hemos mencionado también en la clase pasada. El excedente es lo que sobra, ¿no es cierto? Como el excedente es lo que sobra y tengo yo, Estado, grupo de élite, tengo vastos territorios y me va, recontrasobrar productos. Voy a tener suficientes productos para almacenar. Pero ahora, ¿para qué me sirve solamente almacenarlo? Si no, también lo puedo intercambiar. Puedo intercambiar con otros lugares. Mira, mira acá el mapa, por favor. ¿Dónde me encuentro yo? En el sur de Medio Oriente. Ahora, si yo quiero comercializar con los demás países o con los demás estados, llamámoslo así, con los demás estados que están a mi alrededor, tengo acá al continente africano, mira, al continente africano. Tengo por acá al continente europeo, en la cual puedo comercializar. Mira, chicos, en la cultura mesopotamia se da un comercio internacional. Hasta se dice que nuestras sociedades tienen mucha influencia de la sociedad mesopotámica, ¿ya? De la sociedad sumeria, ¿no? Que es la primera ciudad en Mesopotamia, pero después lo vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, gracias a esta expansión comercial, las culturas se van a ir expandiendo, se van a ir intercambiando, ¿ya? Se van a ir intercambiando y esto va a ser, un choque cultural muy importante y lo vamos a ver a lo largo de la historia. ¿Ya, chicos? Bueno, la sociedad es clasista. Obviamente, ¿no? Ya lo hemos mencionado, se va a formar sociedades clasistas. Profesor, ¿qué eran las sociedades clasistas? Las sociedades que se dividen en clases. Las clases más poderosas
las clases, digamos, medias y las clases bajas, ¿ya? Las clases bajas por sí eran, digamos, los esclavos, ¿no? La clase más baja que podía existir, un esclavo. Y también había pequeños productores que no eran esclavos, pero que solamente tenían una parcela de tierra o una pequeña tierra que solamente era para su subsistencia, ¿no? Y después está la gente de poder, la gente de élite, ¿no? La cual, digamos, con su dominio de grandes tierras podía controlar vastos territorios. Y digamos que al medio se encuentran los artesanos, los comerciantes, digamos que tenían un cierto poder en el pueblo, pero que no llegaba al poder de las élites, ¿no? Que no llegaba al poder de las élites. Entonces, tenemos ahí las sociedades clasistas, ¿ya? Bueno, sigamos a ver. Su desarrollo histórico. Profesor, ¿dónde nace todo? ¿Dónde comienza todo, digamos, esta historia de la sociedad mesopotamia? Con el periodo sumerio-acadio. ¿Por qué se llama sumerio-acadio? Porque acá va a haber dos ciudades muy importantes ya de Mesopotamia. Sumerio, o los sumerios, o los sumers, y los acadios, ¿ya? Sumerio o sumer y los acadios. Acá se van a dar las primeras ciudades famosas de Medio Oriente. ¿Cuáles son las primeras ciudades famosas de Medio Oriente? Pues lo vamos a mencionar acá, mira. Uruk, Lagash y Nippur. Son las primeras ciudades famosas de Medio Oriente, ¿no? Y en Mesopotamia se dividía en dos. Baja Mesopotamia y Alta Mesopotamia. La Baja Mesopotamia era rica en fertilidad, donde se practicaba la agricultura más no poder, una agricultura intensiva, ¿ya? Y la Alta Mesopotamia era, digamos, las zonas montañosas, ¿no? Donde la ganadería era la principal actividad, ¿ya? Entonces la Mesopotamia se divide en dos, Baja y Alta Mesopotamia. Y las principales ciudades eran Uruk, Lagash y Nippur, ¿ya? Otro, era una sociedad teocrática, ¿ya? Escúchame bien, sociedad teocrática. Profesor, ¿y qué es la sociedad teocrática? Mira, teo viene de Dios y crática, gobierno, ¿ya? Crática, gobierno, teo, Dios. Ahora, ¿qué significa teocrática? Gobierno de Dios, ¿ya? Gobierno de Dios. ¿Cómo que gobierno de Dios, profesor? Es que acá gobernaban los sacerdotes, ¿ya? Los sacerdotes. Digamos, ¿quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran los que imponían una cierta religión, ¿ya? Los que imponían una religión. Por eso se dice gobierno de Dios. Porque ¿quiénes son, digamos, los principales divulgadores de la divinidad, de los dioses? Son los sacerdotes. Por lo tanto, acá gobernaban los sacerdotes. Profesor, entonces tú estás hablando que los primeros gobernadores eran sacerdotes. Sí, los primeros gobernadores eran sacerdotes. Pero un momento. No sacerdotes como tú te lo imaginas, ¿no? No sacerdotes como tú ves en la iglesia, no. Hay que recordar que sus dioses de Dios eran un Dios muy diferente a los dioses que tenemos actualmente, o al Dios que muchas personas creen, ¿no es cierto? Entonces eran un Dios muy diferente. Ellos eran politeístas, o sea, creían en varios dioses. En cambio, en la actualidad muchas personas son monoteístas, porque creen en un solo Dios, nada más, ¿ya? Entonces, teocráticos, gobierno de sacerdotes, gobierno de Dios, ¿ya? Ahora, sigamos. Profesor, y acá se va a dar uno de los principales inventos que va a cambiar totalmente la historia. Incluso se va a dejar de lado la prehistoria e inicia la historia gracias a este invento. ¿Qué es? La escritura, ¿ya? La escritura es uno de los grandes inventos de nuestra historia. Gracias a la escritura se puede, digamos, ya nosotros codificar nuestras palabras, codificar nuestro lenguaje. Ya sabemos brindar una información a la otra persona y dejándole plasmada en un material. Acá, la escritura cuneiforme se dio en una escritura en base, en tablones de piedra. Y profesor, esos tablones de piedra, ¿por qué se tallaba ahí? ¿Acaso no existía papel? No, no existía papel. Por lo tanto, las tablones de piedra eran los principales instrumentos para poder plasmar lo que uno podía pensar, o poder plasmar las reglas. Básicamente eran plasmar reglas, ¿ya? Porque si yo tenía una sociedad en la cual yo, digamos, tenía que dar mis normas, digamos, mis condiciones, tenía que plasmar mis leyes, mis normas, para que la sociedad lo respete. Y ahora la sociedad tenía que entenderme a mí de lo que yo estaba plasmando ahí. Para ello, tenía que tener conocedores de la lengua, ¿ya? Por lo tanto, esos conocedores de la lengua le divulgaban a las personas, digamos, al pueblo, lo que
lo que el Estado o lo que la sociedad imperial quería, digamos, ofrecerles, ¿no? Entonces, para eso surge la escritura cuneiforme, para establecer un poder mucho más fuerte. Ahora no solamente, digamos, yo voy a dar mis reglas oralmente, sino ya van a estar escritas, ya van a estar establecidas. Y como están escritas y están establecidas, más aún tú lo tienes que respetar. ¿Ya? Surge, digamos, una forma de derecho. Una forma de derecho. ¿Ya, chicos? Entonces, mira, la escritura cuneiforme. ¿Y por qué se llama cuneiforme? Porque cunei viene de cuñar, ¿ya? Cuñar. Chancar, cuñar, ¿ya? Y forme viene de forma, o sea, formas de cuñas, ¿ya? Entonces, ellos cuñaban una piedra, un tablón de piedra, formas, ¿ya? Formas en la cual ellos codificaban la palabra, su oralidad. ¿Ya, chicos? Por eso se llaman cuneiforme. ¿Estamos? Entonces, profesor, tenemos hasta acá el periodo sumerio-acadio, que comienza con el periodo sumerio. Los sumerios, ¿qué van a hacer? Una sociedad teocrática. Los sacerdotes, ¿ya? Los sacerdotes. Ahora, escritura cuneiforme. ¿Quiénes lo brindan? ¿Quiénes los inventan? Los sumerios, ¿ya? Los sumerios. Si alguien te pregunta, ¿dónde nace la primera gran escritura o la primera escritura? Ah, los sumerios, ¿ya? Los sumerios, ellos inician con la escritura cuneiforme. Ahora, van a crear majestuosos templos llamados sigurats. Ellos van a construir templos enormes. ¿Para qué, profesor? Para dar esa impresión de poder. O sea, la cuestión era impresionar al resto. Decir, hey, acá los que mandan somos nosotros. Y mira todo esto lo que construimos. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de hacerlo. Y, profesor, ¿quiénes construían estos enormes sigurats que eran de forma piramidal? Ah, estos enormes sigurats los hacían ¿quiénes? Los esclavos, ¿ya? Los hacían los esclavos. Los esclavos, es por eso que, digamos, la principal fuente de trabajo en estas sociedades esclavistas eran los esclavos. Imagínate cuántos gastos se ahorraron, para construir enormes templos llamados sigurats utilizando a los esclavos. Imagínate construir hoy estos tipos de templos. Costaría demasiado, costaría muchísimo. ¿Por qué? Porque necesitaría mucha mano de obra. Se necesitaría mucha mano de obra para construir cosas como estas. Ahora, profesor, en esa época, como tenías mano de obra, pero totalmente gratis, lo podías hacer. Y podías poder seguir construyendo y seguir construyendo y seguir construyendo cosas enormes porque tenías la mano de obra. Porque tenías mano de obra gratuita, sin importarles nada, sin importar cuánto tiempo trabajan, sin importarles si cuánto le vas a pagar o no. No, eran manos de obra gratuita porque eran esclavos, ¿ya? Entonces, mira, los famosos templos sigurats eran grandes templos o también eran grandes, arquitectura de almacenamiento, ¿ya, chicos? Entonces, mira, la ciudad sumeria tiene las principales ciudades, las primeras ciudades, dos, sociedad teocrática, o sea, gobiernan los sacerdotes, otro, escritura cuneiforme, la primera forma de escritura en el mundo, en la historia, escritura cuneiforme, y el templo sigurats. Profesor, ¿qué más me le dieron los sumerios? ¿Qué más? Oye, tenían la rueda. Ellos, digamos, utilizaban demasiado la rueda, y la rueda es un invento fabuloso. ¿Por qué, profesor? Porque gracias a la rueda ya tenías mayor movimiento. La principal negocio era el comercio, ¿ya? Uno de los principales negocios era el comercio. ¿Por qué? Porque yo me tenía que movilizar de un lugar a otro. Pero, profesor, ¿cómo se movilizaban de un lugar a otro? A pie era muy complicado, te demorabas mucho tiempo. Ahora, con la invención de la rueda, la movilidad era mucho más rápida. O sea, la primera forma de transporte es gracias a la rueda. Las primeras formas de transporte es gracias a la rueda. Ahora, profesor, ¿qué? ¿Tenían sus carritos y las ruedas? No, utilizaban un animal, la rueda y un tipo de, digamos, de vagón al fondo donde las personas se sentaban. Entonces el caballo o la mula caminaba o corría mientras la rueda giraba y la persona iba en su vagón. Entonces eran las primeras formas de transporte en el mundo. ¿Quién los hacían? Estos tipos de personas que estaban ubicados acá en el Medio Oriente. ¿Ya, chicos? Entonces la rueda juega un papel muy importante porque es
porque nos va a permitir las primeras formas de transporte. La primera forma de transporte, y también nos va a servir para la guerra, que ya lo vimos en la clase pasada. Nos sirvió para la guerra y mucho, ¿ya? Entonces, la rueda y también el ladrillo, porque los templos siguras estaban hechos de ladrillo. Entonces, los primeros de formas de construcción y ladrillo en Mesopotamia. Pues aquí tenemos las escrituras cuneiformes y las ciudades, ¿ya? Y después viene la invasión de los acadios. La invasión acadia. La invasión acadia a los sumerios va a traer muchos cambios, ¿ya? Muchos cambios. La primera de ellos, esa invasión va a permitir que los acadios se llenen de conocimiento, se enriquezcan de la cultura sumeria, ¿ya? Mira, acá va a pasar dos cosas. En los choques culturales, principalmente, el que gana la guerra impone su cultura, impone sus ideas, impone la religión, ¿ya? Muchas veces pasa esto, pero a veces, digamos, la cultura o la sociedad que gana, digamos, es culturalmente inferior a la sociedad que pierde, ¿ya? Si la sociedad que pierde es superior culturalmente, la cultura es la que se impone en la sociedad digamos, que pudo obtener la victoria, ¿ya? Es lo mismo que pasó, digamos, con los acadios. Los acadios vencieron a los sumerios, pero como la cultura de los acadios era inferior a los sumerios, la cultura de los sumerios se impuso. Entonces, muchos acadios se acostumbraron culturalmente a las costumbres sumerias, ¿ya? A las costumbres sumerias. Es por eso que lo siguieron reivindicando, hasta incluso mejoraron muchos aspectos para utilizarlos a su conveniencia. ¿A la conveniencia de quién, profesor? A la conveniencia de siempre de las élites, ¿ya? A las élites. Ahora, la invasión acadia forma el primer imperio acadio. Se forma el primer imperio en el mundo, el primer imperio en la historia. Es acadio. Profesor, ¿quién lo da? Sargón I. Sargón I va a pasar en la historia como uno de los primeros, como el primer emperador. ¿Por qué? Porque va a formar el primer imperio, llamado el Imperio Acadio. Profesor, ¿por qué va a formar el primer imperio? Porque va a ser uno de los primeros estados que conquiste a otros estados de gran tamaño, ¿ya? De gran tamaño. Lo que pasaba era esto. Normalmente lo que pasaba era esto. Ciudad, me iba y conquistaba otra ciudad, conquistaba otra pequeña ciudad, y conquistaba otra pequeña ciudad, y conquistaba otra pequeña ciudad, y formaba mi estado, ¿ya? Si iba conquistando pequeñas ciudades, formaba mi estado, ¿ya? Un estado de pequeñas ciudades, de pequeñas regiones. Pero ahora estamos hablando de cosas muy diferentes. Que yo vaya y conquiste un estado que tiene sus ciudades, que tiene su administración, que tiene su cultura, que tiene su política, es una cosa muy diferente. Si yo conquisto un estado, ya me vuelvo una sociedad o un estado imperial. ¿Por qué? Porque ya no solamente estoy conquistando pequeñas ciudades, sino estoy conquistando un gran estado. Si conquisto un gran estado, me vuelvo imperio. Aquellos estados que conquistan otros estados son imperios. Estados imperialistas, ¿ya? Tenlo mucho en cuenta. Entonces, el primer estado imperialista, el Imperio Acadio. ¿Ves a quién? A Sargón I. Y hubo otro personaje, Naram-Sin. Naram-Sin, este personaje es el que expande a mano poder el Imperio Acadio, ¿ya? Lo va a expandir, va a dar un mayor esplendor, un mayor esparcimiento, ¿ya? Naram-Sin al Imperio Acadio. ¿Ya, chicos? Seguimos avanzando. Miren, estamos ahora en el periodo babilónico, ¿ya? Estamos en el periodo babilónico. Profesor, pasamos del sumerio acadio al periodo babilónico. Sí, miren, cada periodo tiene, digamos, un tiempo preponderante, ¿ya? Un tiempo preponderante en la cual, digamos, surgieron muchas cosas, pero estamos mencionando las más importantes. Del sumerio, ya sabemos, ¿no? En el sumerio, la rueda, surgió la escritura, los templos sigurats, ¿no? Del acadio, el primer imperio en la cual se da el derecho de invadir, digamos, otro gran estado. Entonces surge el primer imperio acadio, y después de la derrota del primer imperio acadio, surge el periodo babilónico, ¿ya? De 1900 a 1700 a.C. ¿Estamos? Mira, el periodo babilónico tiene origen semita. Profesor,
origen semita. ¿Qué es? Vienen básicamente del norte. Toda esta parte de acá, del norte de África, pueblos del norte de África y, digamos, pueblos más al oriente de Medio Oriente, ¿ya? Más al oriente, más al este de Medio Oriente, ¿ya? Se encuentran pueblos semitas. Estos pueblos semitas van llegando y se establecen, digamos, en lo que sería Mesopotamia. Entonces se va a surgir este nuevo periodo babilónico. Ahora, profesor, ¿gracias a qué vienen? Al comercio. Ojo, mira, el comercio se va expandiendo. Ahora, acá, Mesopotamia, que está, digamos, en esta parte de Medio Oriente, va a ser el foco comercial de la época. Mesopotamia va a ser el foco comercial de la época. De nuevo repito, ¿por qué? Porque tiene facilidad para llegar a África y a Europa. Entonces es el foco comercial. Uno de los primeros focos comerciales de la historia se va a surgir en Mesopotamia. Básicamente, ¿dónde, profesor? En el periodo babilónico. Ahora, acá va a dar importancia a un reinado que, digamos, que va a cambiar un poco la perspectiva que se tenía de los gobiernos imponedores de sus ideales. ¿Qué gobierno va a ser? El reino Hammurabi. El reino Hammurabi se va a establecer en 1792 a 1750 a.C. Pero, profesor, ¿qué es lo que va a resaltar del gobierno de Hammurabi? ¿Qué es lo que va, digamos, quedar en la historia del gobierno de Hammurabi? Los códigos Hammurabi. Los códigos Hammurabis van a pasar a la historia porque van a ser una de las primeras leyes. No la primera, porque hubo antes ya leyes, ¿no?, que se establecían en tablones de piedra, pero esta va a ser una de las primeras leyes en la cual se va a reivindicar a los más débiles, en la cual se va a dar voz a los más débiles, ¿ya? Voz a los más débiles, no a los esclavos. Ojo, porque los esclavos no eran considerados ni seres humanos, eran considerados los esclavos, eran considerados objetos. Digo a los más débiles, hablo de las personas del pueblo, de las personas, digamos, de pocos recursos. A esas personas va a dar voz, digamos, el código de Hammurabi. Profesor, ¿de qué se trataba el código de Hammurabi? Al código de Hammurabi se le conoce como la ley de Italión o el ojo por ojo, diente por diente. Profesor, más o menos explícame. Mira, el código de Hammurabi son leyes en la cual el hombre tenía que respetar, digamos, la pertenencia, la cual tenía que respetar la opinión, la cual tenía que respetar la dignidad de los demás. Quiero escuchar algunos fragmentos del Código Hammurabi. Mira, acá tengo un libro en el cual nos cita algunos fragmentos del Código Hammurabi. Una de ellas dice, a ver, si un señor acusa a otro señor y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no le puede probar, su acusador será castigado con la muerte. ¿Ya? Si alguien me acusa a mí de algo que yo no he hecho, por favor, y no me lo puede probar, entonces ese señor va a ir juzgado o va a ser castigado con la muerte. O sea, ojo por ojo, diente por diente. Si tú mientes sobre mí, si alguien miente sobre ti, esa persona que miente sobre ti, su castigo va a ser la muerte. ¿Ya? Mira cómo eran los castigos. Eran leyes muy severas que hizo, digamos, de la población un lugar en la cual el temor y el miedo a ser ejecutado o el miedo a ser, digamos, castigado por estas leyes les hacía cumplirlas o los hacía, digamos, respetar algunas normas, ¿no? Entonces, Hammurabi deseaba eso. Hammurabi deseaba que por más, digamos, Hammurabi deseaba que las personas tuvieran miedo a los castigos, para la cual esa persona no actuaría de forma dañina, de forma, digamos, que violente la voluntad de los demás, Si tú robas, será castigado con la muerte. Si tú engañas a la persona, o si tú dices falsas palabras sobre alguien, serás castigado con la muerte. Si tú envidias, si tú, digamos, estafas, serás castigado con la muerte. O sea, la muerte, digamos, es el castigo más severo que se podía dar en esas épocas. Pues, ¿quién quiere la muerte? Pues nadie, ¿no es cierto? Entonces, eso era el castigo severo del código o de la ley de Hammurabi, ¿ya? Ahora, sigamos. Profesor, en esta época son invadidos por los casitas, ¿ya? Son invadidos por los casitas, pero hay que recordar un poco, a ver, los casitas, me suena, profesor, los casitas, a ver, los casitas, sí, los casitas, que expandieron el hierro por todo el Medio Oriente, ¿ya? ¿Te acuerdas, no? Que expandieron el hierro por todo el Medio Oriente, porque tú sabes
que los hititas son los que inventan el hierro. Y ahora, y los hititas también inventan los carruajes de guerra. Entonces, pero esos hititas influencian a los casitas y los casitas, van a expandir el hierro por todas estas partes. Y los casitas son los que van a invadir, son los invasores del periodo babilónico, y estos van a expandir también el carruaje de guerra. El carruaje de guerra se va, digamos, a expandir por todos lados. Ahora va a haber nuevas formas de combatir, nuevas formas de conquistar, porque ya tienes un implemento, ya tienes un arma muy poderosa, ¿no? Que es, digamos, el carruaje de guerra. Ahora la velocidad y la destreza está en manos de las personas que ostentan el poder, ¿ya? Que ostentan el poder. Hay que entender algo. Si alguien quiere conquistar, si alguien quiere ir contra los demás, si alguien quiere obtener el poder, tienen que favorecerse de armas. Y no solamente de armas, sino de un gran ejército, ¿ya? La idea de conquistar, la idea de conquista no solamente es yo quiero esto y por gracia divina lo voy a obtener. No, no era así, sino qué tanto lo deseo, qué tanto lo quiero y ahora qué voy a hacer para conseguirlo. Para eso eran conseguir un gran ejército militar. Un gran ejército, y ese ejército que contenga armas. Y ahora, mientras más armas, más novedosas tengas, vas a tener más oportunidades de poder obtener lo que tú deseas, conquistar un territorio. La innovación acá era el carruaje de guerra, era la innovación. Por lo tanto, y las armas de hierro, que eran mucho más fuertes a las armas de cobre, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una arma de hierro mucho más poderosa y un carruaje que me permite la movilidad con mucha más destreza, tengo una ventaja sobre mi enemigo o sobre el estado o la ciudad que quiero conquistar. Entonces se van modificando estrategias de guerra. Mira, ahora las personas que digamos que se encuentran en la élite o en la cúspide de la gobernanza, el estado va a idear dos cosas. Número uno, la defensa. Una defensa ante posibles peligros. Número dos, un ataque. Un ataque para ir a invadir un territorio, para apoderarse de un territorio. Entonces la estrategia, la guerra, la idea de las guerras, ¿no? Va a ser muy, digamos, muy novedosa en esa época. Y esto está iniciando. Y esto va a ir creciendo cada vez que desarrollamos nuevas culturas. Porque esta es la primera parte de Mesopotamia. Porque después viene Egipto, porque después viene Grecia y después viene Roma. Donde, digamos, la escala de estrategia de guerra va a ir creciendo, se va incrementando. Pero quiero que tomes en cuenta eso. Una de las oportunidades para conquistar a otros territorios era estrategia militar, ¿ya? La estrategia militar. ¿Ya, chicos? Bueno, invasores casitas. Después viene el periodo asirio, ¿ya? El periodo asirio es un periodo muy importante. El periodo asirio es un periodo muy importante, profesor, porque en el periodo asirio vamos a tener un poderoso ejército, lo que te venía hablando. Tener un poderoso ejército es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir conquistar a los demás. No te basta solamente con ideas, con intereses, con sueños, sino te basta realizarlo. Entonces, si te vas a realizarlo, si mi sueño, si mi ideal es conquistar territorios, tener un poderoso ejército era el principal, digamos, objetivo que se tenía que tener. Ahora, en el periodo asirio, que se va de 1200 a 600 a.C., una de las ciudades principales era Sur. Una de las ciudades principales era Sur. ¿Por qué? Porque el gran soberano de esta parte se llama Asurbanipal, ¿ya? Uno de los grandes soberanos de este periodo asirio en Mesopotamia se llamaba Asurbanipal, ¿ya? Asurbanipal. Y su capital fue Nínive. ¿Ya, chicos? Su capital fue Nínive. Ahora, después del periodo asirio viene el neobabilónico. Profesor, el neobabilónico, ¿por qué neobabilónico? Porque, mira, ya se había dado un periodo babilónico, entonces se da otro periodo babilónico, por eso se llama neobabilónico o nuevo babilónico, ¿ya? Está entre 612 a 539 a.C. Profesor, origen caldeo. El origen caldeo, los historiadores no saben, digamos, a ciencia cierta de dónde procede, de dónde viene, pero se cree que también está, digamos, en el oriente, ¿ya? Está en el oriente. Toda la parte de Asia se encuentra en el origen caldeo, ¿ya? En el origen caldeo lograron tener un gran control comercial, lograron tener el control comercial de todo Medio Oriente. Profesor,
Mesopotamia ahora va a ser el foco. Si acá en el periodo babilónico era el centro comercial, ahora lograron tener control comercial en todo el oriente. De todo el Medio Oriente lograron tener control comercial en el neo babilónico. O sea, los babilónicos se concentraron básicamente en el comercio, ¿ya? El comercio también es una forma de generar poder, una relación de poder ante los demás. ¿Por qué, profesor? ¿Qué se genera con el comercio? Pues riquezas. Ojo, riquezas. ¿Riquezas de qué formas? Riquezas, ahora, riquezas en forma de ostentación de poder. Si yo, en un primer momento, era el trueque, en la cual se podía intercambiar cosas de forma, digamos, yo tengo una cebolla y tú tienes un conejo y intercambiamos, ahora ya no va a ser así. Ahora mi intercambio, ya no me interesa que tú tengas cebolla y yo tengo conejo y no podemos intercambiar. Ahora ya no es de esa forma. Ahora se establecen las monedas, las primeras monedas, las primeras formas de monedas. Ojo, de metal, de metal. ¿Por qué, profesor? Porque los metales, digamos, van a generar, digamos, una conveniencia ante las personas. Las personas querían metal, porque el metal significaba un estatus de poder, ¿ya? Mientras más metal obtenía, o sea, mientras más moneda obtenías, más crecían mis riquezas. Entonces, los estados poderosos, los estados grandes, ¿qué querían? Pues querían básicamente tres cosas. Querían mayor riquezas, mayores territorios y mayor poder, ¿ya? Entonces, esas tres cosas principales que querían, que soñaban cualquier estado poderoso, lo tenían si ese estado ejercía un poderoso ejército. Si obtenía un poderoso ejército, solamente le bastaba con ello. ¿Ya, chicos? Bueno, el neo-babilónico lograron tener el control comercial de todo el Medio Oriente, porque el comercio también es otro símbolo de poder. Y aparece un personaje, Nabucodonosor. Nabucodonosor es un personaje que pasa a la historia porque este Nabucodonosor va a mandar a construir los jardines colgantes. Unos famosos jardines colgantes muy enormes, muy bellos, que bueno, que hoy en día ya no existe, pero que tiene registro en la historia, que tuvo registro en la historia, profesor. ¿Y cómo así construye los jardines colgantes de Nabucodonosor? Dice que construye estos jardines colgantes para, digamos, para tener el aprecio de su esposa, el aprecio de su esposa. ¿Cómo surge? Un día dice, ¿no?, que su esposa amanece y dice, wow, Nabu, está haciendo mucho sol, los rayos de sol me caen al rostro, no puedo levantarme con tranquilidad, pues tienes que hacer algo al respecto. Y Nabucodonosor, para complacer a su esposa, construye un enorme templo Ziggurat, pero en vez de darle para rendir un pleistesía a un dios o para almacenar los excedentes de la agricultura, lo hace jardín, lo hace un jardín. Y jardines, digamos, que van por escalones, y es así, como es enorme, ya los rayos del sol ya no le caen al rostro de su esposa, más bien cada vez que se levanta va a ver esos jardines. Entonces, los jardines colgantes que tienen, digamos, registro en la historia fue elaborado por nuestro amigo Nabucodonosor II, ¿ya? Nabucodonosor II. Ahora, profesor, hasta acá nos quedamos con Mesopotamia, pero esto es un poco la historia de Mesopotamia y la historia de cómo, digamos, se expande, cómo se enriquece un nuevo, digamos, una nueva civilización, un nuevo estado. Un estado que por primera vez tiene idea de expansión, y se enriquece o se basa en los dos ríos principales, ¿ya? Porque es base de la agricultura, ¿no? Y del comercio, porque el comercio le va a permitir conexiones con otras culturas y enriquecerse de otras culturas, ¿ya? Profesor, ¿qué más? ¿Qué otros aportes culturales que hasta el día de hoy nos pueden servir nos dio Mesopotamia? Los aportes que nos dieron los Mesopotamia están en el lado de las matemáticas, ¿ya? En el lado de las matemáticas. ¿Cómo qué, profesor? Pues ellos dieron avances en la aritmética y la geometría. Tuvieron avances en la aritmética y la geometría. Profesor, entonces, uno de los primeros, digamos, formas de aritmética y geometría se da en Mesopotamia, sí, que hasta el día de hoy lo utilizamos. Pues para construir esos enormes templos, pues tenían que tener conocimientos matemáticos.
Entonces la geometría y la aritmética eran base para ello. ¿Ya chicos? Entonces, una de sus innovaciones era tener conocimientos de la matemática. Para favorecerse de la agricultura tenían que construir grandes canales, pues tenían un vasto territorio y este vasto territorio tenían que cultivarlo, ¿ya? Tenían que cultivarlo. Entonces, los primeros grandes canales se dan acá, en Mesopotamia. ¿Ya chicos? ¿Qué más, profesor? Ya, tenían un calendario lunar. La luna, para muchas sociedades, la luna va a ser un astro muy importante para calcular el tiempo, ¿ya? Para calcular el tiempo y los estados. ¿Por qué la luna va a ser el principal? O el principal astro en la cual me va a ayudar a calcular el tiempo y los estados, profesor. Porque la luna se puede observar, porque la luna se puede ver, digamos, con facilidad. En cambio el sol no. Y ahora la luna tiene estaciones. Uno podía saber en qué tiempo está cuando la luna está menguante, en qué tiempo está cuando la luna está media, en qué tiempo está cuando la luna es entera o luna llena. Por lo tanto, según la forma de la luna, ellos, digamos, podían averiguar en qué tiempo se ubicaban. Ahora, había, digamos, grupos de élite que solamente se dedicaban a observar la luna. Eran los famosos astrónomos, pues, ¿no? Eran los famosos astrónomos que tenían conocimiento digamos, de las estrellas, porque sus conocimientos solamente se basaban en observaciones. ¿Por qué en observaciones? Porque no había ciencia o porque no había tecnología suficiente para ir más allá. Pero estas observaciones, digamos, pudieron inferir en algo lo que realmente es nuestro sistema, nuestro satélite. Pudieron inferir en algo, ¿ya? Entonces, los conocimientos astrológicos se iniciaron también en Mesopotamia. Ahora, recuerda que Mesopotamia, ¿dónde se encuentra? ¿Se encuentra en Europa? No. ¿Se encuentra en África? No. Se encuentra en Asia. Por lo tanto, y específicamente en Medio Oriente. Profesor, entonces Medio Oriente es uno de los puntos principales en la cual inicia el conocimiento del saber. El conocimiento del saber más complejo, ¿no? Del conocer más allá, de no solamente enfocarme en una religión y decir, esto lo creó Dios, este tipo de Dios, lo hicieron por este tipo de Dios, no, sino que buscaban ir más allá, pero siempre dándole también un ritual, una creencia religiosa, ¿no? Porque tampoco no podían explicarlo todo, porque si algo no sabían, lo explicaban a través de la religión, ¿ya? Pero siempre buscaban detallar más aspectos de los conocimientos que van más allá del hombre. Tengo que destacar, ellos crearon los signos zodiacales, sí. Los mesopotámicos crearon los signos zodiacales según la visión de las estrellas que ellos tenían. Como te digo, estos astrólogos se quedaban mirando las estrellas y decían, mira, esta estrella tiene forma de tal, mira, esta estrella tiene forma de tal. Entonces se inventan los signos zodiacales, como el Capricornio, Cáncer, Tauro. Entonces, esos signos zodiacales se da por la combinación de estrellas. Entonces tenemos esta gran cultura que se ha ido desarrollando, y que es muy importante conocerlo. Bueno chicos, espero que le haya sido de su agrado, espero que le haya servido para conocer un poquito más de Mesopotamia. Creo que se ha extendido un poco la clase de hoy, pero nada, siempre bueno buscar más saber y compartirlo. ¿Ya chicos? Bueno, sin más me despido y nos vemos en la próxima clase.